Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. La semana anterior repasamos cómo fue la llegada del coronavirus al Ecuador y cómo lo hemos enfrentado. Sin embargo, este tema no solo se circunscribe al ámbito de salud pública, sino también al ámbito económico. Los países que mayormente se han visto afectados por la enfermedad también han visto seriamente afectadas sus economías. El coronavirus provocó que la industria china deje de producir gran cantidad de bienes. Las importaciones y exportaciones desde y hacia China prácticamente se detuvieron durante más de un mes. Como consecuencia, el petróleo se hizo menos necesario y su precio se desplomó. Esto ocasionó que los mercados bursátiles del mundo entero también se vean afectados. Italia, en los actuales momentos, se ha convertido en un pueblo fantasma donde 60 millones de personas están encerradas en sus casas y donde los hospitales no tienen más espacio para los enfermos que a su vez, lamentablemente, tienen que ser seleccionados para determinar quién vive y quién muere. Absolutamente todos los negocios están cerrados, con excepción de la industria farmacéutica, las farmacias y los supermercados. Los demás están condenados a la quiebra. Otros países como España e Irán registran gran cantidad de casos, alterando el ritmo de vida de sus habitantes y, por supuesto, las dinámicas comerciales. En Estados Unidos, el presidente Trump inicialmente minimizó los riesgos del coronavirus, pero canceló todos los vuelos a China desde el inicio del brote. Sin embargo, no pudo evitar la llegada del coronavirus desde algún país europeo. Entonces, el miércoles anunció la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Europa, a quien responsabilizó de no haber tomado las medidas a tiempo y de permitir la propagación de la enfermedad. Según estimaciones de analistas de Bloomberg, el impacto mundial podría llegar hasta los, escúcheme bien, 2.7 trillones de dólares. ¿Qué significa esa cifra? 2.7 millones de dólares. Ecuador no es ni será la excepción. Ya empezamos a sentir el impacto económico. Ahora tenemos que esperar que el impacto de la enfermedad no sea tan grave. El primer golpe fuerte fue la caída del precio del petróleo, que presupuestado en $51 ha bajado a 33. Al mismo tiempo, las exportaciones de los principales productos tradicionales se han deteriorado sustancialmente. Esto significa que al país dejarán de ingresar divisas para sostener nuestra economía. El gobierno ya anunció medidas, las analizaremos. También veremos cuáles son los sectores más afectados y qué se está haciendo o se propone para enfrentar tanto el golpe de la enfermedad como el golpe en nuestra economía. La enfermedad global del coronavirus está generando una crisis económica en todo el mundo y han golpeado fuertemente a Ecuador. Miren ustedes cómo la producción, las exportaciones, el turismo y muchas otras actividades comerciales de casi todos los países están gravemente afectadas.
Es una época en la que la gente más consume flores y las flores ecuatorianas son las más vendidas. Al momento no se están celebrando eventos colectivos, masivos, y por eso pues se han cancelado estos pedidos de flores. Y el efecto de coronavirus a la actividad comercial e industrial del Ecuador ha sido importante y devastador. En estos momentos, grandes cantidades de contenedores están varados en puertos chinos. Los mercados financieros a nivel mundial están con mucho escepticismo, con mucho nerviosismo. Normalmente marzo debería estar lleno, total, del 1 al 30. Y hoy día te puedo vender boletos a casi cualquier destino que desees porque tenemos plazas disponibles. Hubo chicos que se iban para Malasia y estos niños no pudieron viajar debido a que el evento se suspendió, pero los chicos ya habían comprado. Entonces ahora el problema es cómo se les devuelve el dinero. Lo que es emisivo le puedo decir que sí ha habido un decrecimiento, podría ser entre el 20 al 30%. El año pasado teníamos una mayor demanda para pasajeros que iban hacia Europa y para este año definitivamente ha sido mucho más drástico la caída para la Semana Santa. Esto es un efecto dominó que le va a afectar restaurantes, a los taxis, transporte turístico, hoteles, o sea, no solo el turismo, y quiero enfatizar en esto, turismo no solamente es hotel. La afectación en los importadores es las personas que traen productos del exterior de un día para otro no consiguen tan fácilmente diversificar los lugares de origen de esos productos. Entonces, si tú estás trayendo juguetes al Ecuador, por dar un ejemplo, encontrar a otra empresa en otro país que te pueda proveer de los juguetes que tú requieres, con la calidad que tú requieres y el precio que tú necesitas, no es tan fácil. Entonces hay una afectación en cuanto el flujo de las importaciones empieza a venir más lento. Lo mismo pasa también con los exportadores. De la noche a la mañana encontrar otros países, otras empresas que puedan comprar la misma cantidad que le estaba comprando China y que por obvias razones hoy se ve restringida esas exportaciones, no es tan fácil. Entonces tú ves, empiezas a sentir el efecto de ese frenazo. Y luego está el tema también del precio del petróleo. Aquí hay una carambola, porque por un lado China, por el efecto del coronavirus, empieza a ir más lento su economía. China es uno de los países que demanda más consumo de petróleo y al demandar menos, eso tiene una afectación en el precio del petróleo. Eso hace que el precio empiece a caer. Y por otro lado, pues temas de los últimos días, los países de la OPEP y Rusia están en una suerte de guerra de precios, afectando también pues el precio del petróleo. Todo esto, ¿qué significa para el Ecuador? Que el precio baja y que las finanzas públicas se ponen más complicadas. Luego de la evaluación de la situación económica en Ecuador frente a la pandemia del coronavirus, el presidente reunió a más de 50 representantes de diferentes sectores para tratar las afectaciones económicas. Veamos a continuación qué dijeron y repasemos también las medidas tomadas por el gobierno tanto a nivel económico como aquellas concernientes a la declaratoria de emergencia sanitaria. Que las medidas que se tomen por el gobierno nacional y dialogadas con los distintos sectores no afecten al bolsillo de los ecuatorianos directamente. Lo que se está buscando es hacer un esfuerzo, sobre todo casa adentro, un esfuerzo casa adentro del gobierno. La crisis económica no solamente es del Ecuador, sino es una crisis a nivel mundial. Vemos cómo los mercados internacionales también han caído, las bolsas de valores de distintos países, y eso entonces se prevé que la situación económica tiene que ser aguantada por todos los ecuatorianos.
Hemos hecho desde el sector productivo nacional, a nombre de los industriales de este país, un llamado sobre todo a la clase política para que actúe con responsabilidad frente a los sucesos que está atravesando el Ecuador. La Confederación de Trabajadores del Ecuador ha manifestado enfáticamente que esta crisis es estructural y que obedece justamente a un modelo que es necesario irle dando condiciones para el desarrollo nacional. En ese sentido, frente a la situación la caída del petróleo, nosotros hemos considerado que es muy importante buscar una manera adecuada que en el caso de los combustibles debe haber una manera más adecuada para que tanto los transportes del sector público como privado avancen y desarrollen una actividad productiva en el país. Estas fueron algunas de las voces escuchadas el pasado 10 de marzo en Carondelet. Jornada que en horas de la mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, y varios representantes de sectores mantuvieron conversaciones sobre las afectaciones que han sufrido como consecuencia del impacto del coronavirus a nivel mundial y de la caída del precio del petróleo. Ya por la noche, el primer mandatario expuso las medidas. Compatriotas, circunstancias tan complejas como las que vivimos ahora necesitan decisiones responsables. La patria requiere de este esfuerzo, y que este esfuerzo venga acompañado del compromiso, del aporte y de la solidaridad de todos. Así, Moreno anunció un recorte presupuestario de 1.400 millones de dólares, repartidos de la siguiente manera: 800 millones en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital. A eso agregó: de más está decir que la salud no entra en este recorte. Como parte de ese recorte, anunció la eliminación de la Secretaría de Juventudes, 4 agencias de regulación y control, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. Esta última comprende Ecuador TV, Diario El Telégrafo, Radio Pública, Diario El Tiempo de Cuenca y Editogran. En líneas generales, el camino que se va a tomar para procurar esta eficiencia. La centralidad de las decisiones está en la optimización, y esa optimización implica evitar que ministerios, agencias o distintas entidades donde hay procesos que se duplican, donde hay zonas grises o que sentimos que no generan valor agregado de cara al beneficio ciudadano, tengan que algunas de ellas eliminarse, otras de ellas fusionarse. Este es un proceso que ha venido ya realizando el gobierno nacional. Como mencionaba, durante el año 2019 tuvimos la primera reducción de masa salarial histórica. La parte operativa y específica de la fusión de estas entidades ya le corresponde a las entidades, a los organismos como el Ministerio del Trabajo, como la Secretaría General de la Presidencia, que hagan esta implementación, y también obviamente a las distintas entidades involucradas alrededor de los sectores. Estimó alrededor de 10 millones de dólares. Cualquier desvinculación en ese campo será una desvinculación que tenga todos los parámetros legales de garantía a los trabajadores. Creo que no soy la persona indicada en este momento para especificar cómo se va a dar ese proceso. El ministro de Trabajo y seguramente la Secretaría General de la Presidencia pueden puntualizar en esas fusiones, que es la parte más administrativa, ¿no? También manifestó la fusión de ministerios, el Ministerio de Telecomunicaciones con el Ministerio de Transporte, a los que se adscribirán instituciones como el Arcotel, Dinardap y Registro Civil, y el Ministerio de Producción con Turismo. Asimismo, anunció que los servidores públicos harán un aporte temporal del 4% quienes perciban de 801 hasta 1.500 dólares y del 8% quienes ganen de 1.501 en adelante. Quedan exentos de esta aportación quienes ganen menos de 800 dólares. En cuanto a los ciudadanos, quienes tengan vehículos avaluados en más de 20.000 dólares pagarán una contribución única del 5% sobre el avalúo. Las retenciones en la fuente de impuesto a la renta de las empresas del sector bancario, petrolero, telecomunicaciones, entre otras, incrementarán en un 0.75%. Se van a honrar todas las obligaciones que la desinversión estratégica de los activos o el traslado de esos activos para el uso eficiente del Estado ya será una decisión de las entidades competentes. Como Ministerio de Economía nosotros
computamos esa medida de eficiencia y optimización que viene de otras carteras del Estado. Por eso no quiero omitir ninguna información y cometer un error que pueda generar desinformación en la ciudadanía. Lo que sí puedo decir es que el gobierno evidentemente tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones, valga la redundancia, de garantizar que las personas que trabajan allí tengan total y absoluta cobertura, si es que algunas de ellas son desvinculadas, si es que otras son reubicadas. Ese ya será un trabajo, insisto, de otras instituciones, y que los activos que tiene el Estado allí puedan ser utilizados de la mejor manera, a través de una desinversión o a través de una movilización hacia otras entidades que puedan hacer uso del mismo. Otro punto que fue mencionado en la cadena del martes fue el de la deuda externa. El presidente anunció la gestión de créditos en 2 instituciones de financiamiento internacional por alrededor de $2.400 millones, con plazos y tasas en mejores condiciones que las que ahora ofrecen los mercados internacionales, y la reprogramación y adecuación de vencimientos de la deuda bilateral. Un punto que también fue aclarado posteriormente por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Un impacto de 2.252 millones, de los cuales por el lado de retenciones tenemos 426 millones, 220 millones por la contribución de los vehículos mayores a 20.000. Estamos computando en el caso de la contribución de los servidores públicos $226 millones, y en el caso de los gastos, por el lado corriente, menos 845, y por el lado de inversión, menos 535. Esto suma un valor total de 2.252 millones. Entre las medidas anunciadas por el presidente la noche del martes, también estuvo que no habrá recortes en salud y que para enfrentar la emergencia del coronavirus habrá un rubro especial. Hemos conseguido $60 millones de parte de organismos internacionales que tienen fondos específicamente destinados para atender estas emergencias, para poder ayudar en ello. Estas fueron las medidas económicas tomadas en torno al tema. El día siguiente, tras ser declarado el COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno ecuatoriano declaró la emergencia sanitaria y con ello varias medidas para evitar la propagación del virus, pero que incidirán sin duda en las dinámicas económicas y sociales. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Así, la restricción de pasajeros será para quienes hayan estado los últimos 14 días en China, provincias de Wuhan y Hubei, Corea del Sur, España, Francia, Italia e Irán. Y los pasajeros que lleguen desde estos destinos entrarán en aislamiento preventivo domiciliario por 14 días como medida obligatoria. Sobre los eventos públicos masivos, quedan restringidos los de más de 1.000 personas. Las clases de todo nivel se suspenden en todo el territorio, mientras se analiza la evolución del coronavirus en el país. Aplica tanto para escuelas, colegios, institutos y universidades. También se pidió abstenerse de organizar eventos masivos que no necesitan permisos de las autoridades. Eventos por Semana Santa no se pueden prohibir, pero sí se pidió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana analizar los eventos que se pueden suspender. Y el gobierno también ofreció a los medios públicos para transmitir misas y procesiones. También se suspendieron las visitas de las brigadas del gobierno, excepto las médicas. Se mantiene la plataforma 171 como medio de contacto como primera alerta ante casos sospechosos para no congestionar los centros de salud. Y se incrementó de 15 a 22 los hospitales del país habilitados para atender casos. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Veamos ahora cuáles fueron las reacciones a las medidas anunciadas. Luego de que el presidente Moreno anunciara las medidas económicas propuestas para superar el déficit provocado por la caída del precio del barril de petróleo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se reunió con el presidente de la Asamblea, César Litardo, y representantes de las diferentes bancadas. Esto ya que el legislativo será el encargado de aprobar las medidas propuestas mediante un proyecto de ley económica urgente. Esperamos que esta reunión tenga
una acción positiva, que podamos encontrar acuerdos, podamos encontrar criterios que permitan paliar la situación económica del país y tener entre el Ejecutivo y el Legislativo una articulación en las diferentes acciones que tenemos que hacer de manera conjunta. Las posturas fueron variadas. Debemos tomar medidas, pero son medidas primero que no solo solucionen la coyuntura, sino medidas que solucionen los temas estructurales que tenemos como país. Se habló de focalizar el subsidio de la gasolina. Hay que eliminar el subsidio a los contrabandistas, a los traficantes de drogas y por supuesto no hay derecho que los ricos sean quienes se benefician del subsidio. De opciones para la contribución del 5% a los vehículos. Para ver si se puede subir esa base o de lo contrario ver cómo se puede hacer un tema proporcional, es decir, a los autos de determinado precio que sea un porcentaje más bajo y que vaya proporcionalmente subiendo. Y también se escucharon cuestionamientos sobre la contribución de otros sectores. ¿Cuál es el sacrificio de la banca en el Ecuador? La banca tiene utilidades por 660 millones de dólares en el 2019. ¿Cuál va a ser el aporte de la banca? Esas son las dudas que tenemos. Fuera del legislativo, las opiniones llegaron desde diferentes actores. Hubo los que se refirieron sobre el impacto en el aumento del desempleo al eliminar instituciones estatales. Hay que tener en cuenta que la economía es más que sumas y restas, más que el presupuesto general del Estado. La economía tiene rostro humano. La crisis caiga sobre los hombros de los servidores públicos es realmente inconcebible. Violenta el artículo 328, pues desde la UNE, desde el FUD, desde el Frente Popular les decimos que la crisis lo paguen quienes lo crearon. Y los que defendieron la medida de reducción. ¿Quién se le ocurre que exista una Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales? Es decir, ¿por qué? Porque por ahí seguramente había un business y en el business ahí nadie caía en cuenta porque la gente estaba preocupada de los business petroleros, en los que también estuvieron, ¿no? Entonces había que coger por todas partes. Lo que estamos haciendo es ordenando la casa. En el sector público tenemos sueldos de entre el 30 y 40% mejores que la gente que está caminando al lado nuestro con la misma función en el sector privado. Y lo que les vamos a pedir es un apoyo pequeño, pero un apoyo que demuestre que todos estamos comprometidos. También hubo los aliviados porque no hubiera paquetazo. Que de alguna manera contribuyen a mitigar el difícil momento que la economía ecuatoriana está atravesando. Y los que dijeron que no se escucharon sus propuestas. Pero no podemos ir a escuchar a donde todo ya está aprobado y todo ya está diciendo para que vayamos a balizar. Todas las propuestas tenemos por escrito, nada tenemos así de discurso. Por escrito, el presidente de la República, los ministros tienen por escrito. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, por ejemplo, emitió un comunicado en desacuerdo con la propuesta del impuesto a los vehículos avaluados en más de $20.000, pues según sus cálculos no generará recaudación fiscal y no contribuye a la solución. En lugar de recaudar los 220 millones anunciados, esto reduciría 75 millones de ingresos fiscales. Suponemos que de ninguna manera se aplicaría a vehículos de trabajo. Si se excluyera el 36% de estos vehículos, los que pagarían serían 110.000 unidades, con recaudación potencial máxima de 165 millones de dólares, y no los 220 millones anunciados. Hemos llegado a nuestro último bloque, amigos. En él veremos las consecuencias que ha dejado el coronavirus en las economías de otros países y qué medidas han tomado ellos, los más afectados y con mayor vínculo comercial con Ecuador. Según estimaciones de analistas del portal Bloomberg, el impacto económico a nivel global podría llegar hasta los 2.7 trillones de dólares. Cabe aclarar que como el trillón en inglés se traduce como billón al español, porque estas grandes cifras se expresan de manera distinta en ambos idiomas. Estaríamos hablando de 2.7 billones de dólares, o el equivalente a 2.7 millones de dólares. Las estimaciones de pérdida llegan a ser tan grandes, debido a que para todo el mundo, China constituye fuente de demanda, de suministro y foco de preocupación para los mercados financieros. En 2019, las importaciones de China llegaron a 2.1 billones de dólares. Las ventas en China representan una de las más importantes fuentes de ingreso de las multinacionales.
Y el hecho de que los turistas chinos se quedaran en casa impactó desde resorts del sur asiático hasta las boutiques de París. China también es el más grande productor de componentes manufacturados. Y cuando las fábricas chinas cerraron, los suministros que van en todo, desde un celular hasta maquinaria de construcción, se volvieron difíciles de encontrar. Además, el impacto alcanzó a los pequeños negocios, quienes al no encontrar distribuidores han tenido que ingeniárselas alterando su ritmo de producción, el cual ha bajado en algunos casos. Pero las consecuencias de la crisis en China se han extendido a través de los mercados financieros mundiales con anterioridad, incluida la devaluación sorpresiva del yuan en 2015. El coronavirus está repitiendo el patrón y en mayor escala, a medida que las acciones caen en todo el mundo y golpean la riqueza de los hogares y la confianza empresarial. Para la ONU, en cambio, la pérdida estimada para la economía mundial aún sería menor que la planteada por Bloomberg, alrededor de $50.000 millones. Un estudio divulgado a inicios de marzo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo determinó que la presencia del COVID-19 ha provocado una contracción del 2% en la producción manufacturera de China durante el último mes. Los rubros más golpeados hasta el momento son los instrumentos de precisión, la maquinaria, los automóviles y el equipo para comunicación. Y las economías que han sufrido un mayor impacto como consecuencia de esto son las de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Vietnam. Pero al efecto dominó provocado por China se suma el impacto de medidas y omisiones en otros países. El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de viajes desde Europa, salvo el Reino Unido, por la propagación del COVID-19. La medida estará vigente durante un mes, debido a que la Unión Europea no ha logrado tomar decisiones eficaces para prevenir la propagación del virus, según dijo el primer mandatario. Esta medida provocó un golpe a Wall Street. Trump dijo que la administración de pequeños negocios proveerá créditos a tasas bajas a los estados y territorios afectados, para que las pequeñas empresas puedan sobrellevar las interrupciones económicas temporales que pueda ocasionar el virus. Y también abogó por un recorte en el impuesto sobre las nóminas. Ambas iniciativas deben ser aprobadas por el Congreso. Mientras tanto, en Italia, donde la cifra de contagios aumentó aceleradamente hasta hacer colapsar los hospitales, el primer ministro Giuseppe Conte declaró en cuarentena a todo el país, pudiendo operar únicamente gasolineras, supermercados y farmacias. Por esta razón, en muchos casos, las cadenas de producción y suministro se han roto, por lo que la economía italiana está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria. El ministro de Economía italiano, Roberto Gualtieri, espera una recesión en la primera mitad del 2020. La bolsa de valores de Milán ha seguido cayendo. La región de Lombardía, que es el corazón económico de Italia, ha sido precisamente la más afectada por la pandemia. Y esta última región, junto a Véneto y la Emilia-Romagna, suponen el 40% del Producto Interno Bruto de Italia. El economista Lorenzo Codogno estimó que la producción económica de Italia ya se ha reducido en un 15% en las últimas semanas. Por estos motivos, el gobierno quiere usar un paquete de 25.000 millones de euros para contrarrestar la situación, que se financiará principalmente a través de la deuda. Esto en una Italia previamente endeudada, que ahora espera también la ayuda de la Unión Europea. No hay que ser economista ni superinteligente para saber qué medidas adoptar cuando un país entra en crisis. La respuesta es fácil. Tomar la decisión es lo difícil. Hay que gastar muchísimo menos y hay que aliviar la carga económica a los ciudadanos. El presidente Moreno ha decidido gastar menos. Eso está muy bien. Ha dicho que recortará el presupuesto en 1.400 millones. Ya era hora de eliminar algunas instituciones estatales que prácticamente no sirven para nada. También es correcto que la burocracia dorada que vive de nuestros impuestos empiece a sacrificarse en algo. No obstante, ya se escuchan voces oponiéndose a la medida de reducir
un pequeño porcentaje de sus sueldos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que un sector de la sociedad, que en su gran mayoría muy poco aporta al desarrollo del Ecuador, siga siendo mantenido con nuestro dinero? Reflexionemos un poquito. Los empleados públicos en promedio ganan más que los empleados privados. Y yo pregunto, ¿usted se siente satisfecho o satisfecha con el servicio que recibe de las instituciones del Estado? ¿Está de acuerdo con pagarle el sueldo a quien no lo merece? ¿A quien muchas veces los maltrata por el simple hecho de preguntar cómo se hace un trámite? ¿Están bien atendidos cuando solicitan matrícula para sus hijos en un colegio fiscal? ¿O cuando piden cita en el Seguro Social? ¿O cuando van a sacar un pasaporte? ¿O cuando ponen una denuncia en la Fiscalía? ¿O cuando requieren atención médica en un hospital del Ministerio de Salud? ¿O cuando necesitan registrarse como productor agrícola? Puedo seguir interminablemente y la respuesta siempre será no. Bueno, pues, esos que nos dan ese mal servicio por el cual les pagamos no quieren verse afectados y no quieren que sus privilegios sean tocados. Ya veremos si logran imponerse. Con el coronavirus y la baja del precio del petróleo, nuestra economía va a entrar en crisis. Y para evitar que la economía se paralice, es importante que los ciudadanos tengan dinero en su bolsillo para que puedan adquirir bienes y así la industria siga produciendo, dando empleo y el comercio siga vendiendo. Vean ustedes cómo actúa el gobierno de los Estados Unidos. Cancela todos los vuelos desde y hacia Europa por el coronavirus, pero está consciente de que eso va a ocasionar un frenazo en la economía debido a que muchos negocios se verán afectados. Entonces, ¿qué hace? Toma medidas para que los ciudadanos, no el gobierno, los ciudadanos no se queden sin dinero. Por ejemplo, postergó el plazo para la declaración y el pago anual del impuesto a la renta. Dispuso un crédito con tasas de interés muy bajas para pequeños negocios de 50,000 millones de dólares y le pide al Congreso que alivie la carga de retenciones tributarias a los trabajadores. Es decir, menos dinero para el gobierno, más dinero para que los ciudadanos consuman y muevan la economía. Lo opuesto a lo que propone nuestro gobierno, que le pide a la Asamblea que le saque dinero del bolsillo a los ecuatorianos a través de un impuesto a los vehículos. ¿Para qué? Para dárselo a los chinos, a quienes le debemos mucho dinero por la irresponsabilidad del gobierno anterior, y para pagarle el sueldo a los burócratas. Eso es un error tremendo, porque no mueve la economía, más bien la estanca. Por otra parte, si se quiere que la banca privada arrime el hombro, no hay que imponerle más impuestos a su patrimonio o sacarle recursos para seguir engordando la burocracia, como piden algunos extremistas. Pero lo que sí puede hacer la banca, si quiere ser solidaria, es bajar sustancialmente las tasas de interés para todo tipo de créditos, inclusive el crédito de consumo. ¿Para qué? Para que la gente tenga liquidez para mantener sus negocios y para que consuma. Las ganancias de la banca el año pasado fueron espléndidas, como lo han sido durante los últimos 12 o 13 años. Bien puede ganar un poco menos este año, pero evitar la quiebra de muchísimos emprendedores. Pero como mencioné al inicio, encontrar soluciones es fácil. Lo difícil es tomar la decisión. Buenas noches, amigos. Los dejamos ahora con Carlos Vera y su programa Verás. Canal 1 presentó Artículo 18 con el auspicio de Banco del Pacífico.